Muy buenos días, niños y niñas del Centro Educativo Milagros. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien en este nuevo día. El día de hoy, la clase de castellano la llevaremos a cabo desde mi sitio web o mi blog personal, docentesaba2021.blogspot.com. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a seguirlo y a mirar la información que tenemos allí, ya que podemos encontrar muchos conceptos importantes acerca de los tipos de textos narrativos, como lo son los argumentativos, los informativos y los instructivos. Hoy vamos a estar trabajando acerca de los textos narrativos. Los textos narrativos es un relato, ¿sí? Cuando hablamos de textos narrativos nos estamos refiriendo a un relato que cuenta una historia, ya sea real o ficticia. Una historia que ocurre en un lugar y tiempo determinado, concreto. En nuestra vida cotidiana, muy constantemente estamos hablando y comunicándonos y hacemos muchas narraciones de los sucesos que nos ocurren diariamente. A esto le llamamos narración o relato y allí estamos contando una historia que puede ser real o puede ser imaginaria. Entre los tipos de textos narrativos podemos encontrar lo que son el cuento, la fábula, la leyenda y el mito. El cuento es una narración breve con pocos personajes y que tiene un desenlace rápido. ¿Esto qué quiere decir? Que es una narración que cuenta sucesos, ya sean reales o imaginarios, los cuales le suceden a unos personajes en un espacio, tiempo y lugar determinado. La fábula viene siendo una narración imaginaria en la cual sus protagonistas son animales, los cuales adoptan características de seres humanos como por ejemplo hablar, pensar, entre otras. Las fábulas siempre buscan dar una enseñanza o moraleja. Además tenemos la leyenda y el mito. Entrando a lo que es la leyenda son narraciones que mezclan hechos reales y buscan la explicación de criaturas extrañas y sobrenaturales, mientras que el mito son historias de corte fantástico, es decir, son imaginarias, ¿sí? Y quieren explicar el origen del mundo, o de cualquier lugar, o de cualquier fenómeno natural. Por lo general, los personajes que actúan en los mitos siempre son dioses supremos. Muy bien, chicos. Además, les recuerdo que estamos en un sitio web creado por quien les habla. Los invito a ver el siguiente video tutorial, el cual nos habla de todos los tipos de textos narrativos. Escuchemos. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Estamos conociendo los tipos de textos narrativos, pero antes debemos saber que la narración es un relato de hechos reales o imaginarios, los cuales le suceden a unos personajes en un espacio, tiempo y lugar determinado. Además, entre los tipos de textos narrativos podemos encontrar el cuento, la fábula, la leyenda y el mito. Estos tipos de narraciones tienen algo en común y es su estructura, ya que todo texto narrativo debe tener un inicio, un nudo y un desenlace o final. El cuento es una narración de hechos reales o imaginarios que le suceden a personas del común. En la fábula, los protagonistas son animales y siempre trata de dejar una moraleja. La leyenda busca la explicación de criaturas extrañas y el mito busca la explicación del origen del mundo y de las cosas. Entre los cuentos más famosos, fábulas, leyendas y mitos encontramos, entre los cuentos, Blancanieves y los 7 enanitos. Entre la fábula de los 3 cerditos. Entre la leyenda del hombre caimán, el cual hoy en día es un baluarte muy importante en la población de Plato, Magdalena, Colombia. Y en los mitos, como ya sabemos, tratan de explicar el origen del mundo y de las cosas. Tenemos un mito muy conocido llamado los mitos del sol. Entre los elementos del género narrativo encontramos narrador, personajes, tiempo y espacio. El narrador es quien cuenta la historia. Los personajes son aquellos protagonistas que participan en la historia. El tiempo se refiere
al momento en que sucede la historia. Puede ser una mañana, una tarde, una noche, ayer, mañana, antes de ayer, años atrás, en fin. Y el espacio es el lugar donde suceden las acciones. Este puede ser abierto o cerrado. Un espacio abierto puede ser el bosque. Un espacio cerrado puede ser una casa. Veamos la siguiente narración e identifiquemos la estructura y sus elementos. El inicio, como ya decíamos, se presenta al protagonista, el lugar y época. Planta las acciones iniciadas del conflicto. Ejemplo, fui al bosque para llevarle comida a mi abuelita y me encontré con el lobo. En el nudo se desarrolla el conflicto planteado al inicio y los obstáculos y las luchas para resolverlo. Ejemplo, el lobo me engañó y luego llegó a la casa de mi abuelita. Cuando yo llegué, él la tenía capturada y se la quería comer. Y en el desenlace se resuelven los conflictos. Puede ser un desenlace cerrado cuando el problema se soluciona con precisión o un desenlace abierto cuando queda en suspenso. Ejemplo, finalmente llegó el cazador y nos ayudó. Él rescató a mi abuelita y mató al lobo. En esta narración encontramos un desenlace cerrado porque el problema se solucionó con precisión. Entre los elementos de esta narración encontramos el narrador es la persona que cuenta la historia y en este caso también es protagonista de ella. Entre los personajes podemos encontrar también a la abuelita, al lobo y al cazador. En el lugar podemos conocer que sucedió en un bosque, es decir, un lugar abierto. Y al tiempo sabemos que sucedió en el pasado. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Chao. Muy bien, amigos. Este era el video que quería compartirles el día de hoy y además mostrarles lo importante que son los textos narrativos y todo lo que esto hace referencia en su género, que es el género narrativo, valga la redundancia. Entonces, para contextualizar y resumir, tenemos que entre los textos narrativos encontramos cuento, fábula, mito y leyenda. Ellos tienen algo en común y es su estructura, y es que todos tienen un inicio, un nudo y un desenlace o final. Además, entre sus elementos encontramos un narrador, que es la persona que cuenta la historia, unos personajes que son los protagonistas de ellas, ¿sí? El tiempo, que es el momento en que suceden las acciones, y el lugar, que es, como su nombre indica, la parte donde suceden las acciones, el lugar. Muy bien, chicos, como actividad en casa, vamos a realizar las siguientes páginas de nuestro libro de castellano. Nos ubicamos en nuestro libro y vamos a realizar la página 28 de nuestro libro. 28 de nuestro libro. Muy bien, chicos, no siendo más, me despido de ustedes deseándoles un feliz resto de día, que la pasen muy bien, nos vemos en una próxima oportunidad, chao.